7:02 de la mañana. Muy buenos días a nuestros amables oyentes, señor, señoras, señoritas, jóvenes y niños que nos escuchan hoy sábado 11 de octubre. Este es tu programa Salud para Todos, aquí en vivo en los 91.1 de la FM Radio San Borja. Quien les habla, su servidora Rocío Quispe García, los acompañará en esta hora dedicada a tu salud y la de tu familia, porque ya sabes, más vale prevenir que medicar. Y ya tenemos en los estudios a la licenciada Leonila Armas, psicóloga de Sisol Joven, y a Juan Antonio Ferreiros Hernando, también de Sisol Joven. Muy buenos días, Leonila. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, este tema es muy importante y espero que presten oídos para nuestro tema de enamoramiento. Y también tenemos a Juan Antonio Ferreiros. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, Juan Antonio. Buenos días también, es un placer. La semana pasada escuché el programa y me dieron ganas de estar acá. Evidentemente es un tema bonito para todos porque todos recordamos con cariño, con aprecio el primer amor, que es el amor adolescente, justamente, ¿no? La adolescencia va desde los 12 hasta los 25 años y algunos estudios dicen que hasta los 30 recién el cerebro madura. Pero vamos a hablar de 12 a 25 años, ¿podríamos decirlo? Exactamente. Ahora es una cuestión cultural, ¿no? Aquí en el Perú el adolescente es casi eterno, ¿no? Adolescente es eterno, ¿por qué dice eso? Bueno, no hay estudios, no conozco de estudios científicos, antropológicos o culturales, pero es evidente que nos demoramos mucho tiempo en salir del seno familiar, ¿no? En madurar, ¿no? Exactamente, por ejemplo, ¿no? Mientras nos obligan a madurar, exactamente, la palabra es básica, elemental, ¿no? Nos obligan a madurar en otras realidades. Como seres humanos aquí nos mantienen muy encapsulados, muy emburbujados, digamos, en el seno familiar. En otros países no, en Europa a los 15 años ya están fuera del seno familiar, pero eso no quiere decir que están maduros. Exacto. ¿No? Pero eso te permite madurar de alguna forma, ¿no? Claro, hacerte cargo de ti mismo, ¿no? Hacerte responsable de uno mismo. Pero ¿cómo sabe un adolescente que está enamorado? ¿Qué señales se dan? A ver, Leonila, ¿qué señales se dan cuando una adolescente o un adolescente está enamorado? Bueno, generalmente el enamoramiento es prácticamente una emoción muy fuerte y se genera, bueno, lo puedes sentir en tu organismo, ¿no? Ves a la persona, te duele el estómago, te da cosquillitas, sientes sudoración, piensas en él y te está latiendo el corazón. Cada vez que lo ves, ¿no? Cada vez que lo ves. Y sonríes. Uy, esta sonrisa, ¿no? Esa sonrisa boba, ¿no? Que dicen, ¿no? Cada vez que piensas y también él. Las miraditas, ¿no? Las miraditas, te quedas mirando fijamente a esa persona sin que se dé cuenta. En el colegio, ¿no? En el colegio ahí estás mirando, mirando, y cuando volteas ya estás haciendo otra cosa, ¿no? No, este no me ha mirado, no, pero están ahí mirándose, y ahí te distraes, te olvidas del examen, te olvidas de las tareas, de los amigos, y estás ahí, hasta lo ves en la sopa prácticamente. Pero es un manejo hormonal también, ¿no? Claro. Es algo hormonal, ¿no? Es más que aparece a los 12 años. ¿12 años o desde siempre? ¿De chiquitos están...? Más pequeño, no. Ahora hay enamoramientos muy prematuros. He escuchado que bastantes mamás comentan, ¿no? De que su hijita de 5, 7 años tiene su enamoradito, ya está agarrando y diciendo, ay, me voy a casar con él, mamita, me voy a casar con él. Pero recién estás en pañales, ¿cómo puedes casarte con él? Pero ahí está. Es que todo este tema de los medios de comunicación, la televisión, las novelas... Y los programas, sobre todo estos programas de competencia, ¿no? De alta competencia, que dan en canales de señal abierta. Entonces se ve ahí los romances. Y eso imitan, ¿no? Son modelos, ¿no? Que, bueno, yo quiero ser como ella, está enamorado de tal fulanito, entonces yo también me voy a enamorar. Promueve eso, ¿no? Juan Antonio, ¿cómo saben los adolescentes si son correspondidos? Las señales tienden a ser bastante obvias, ¿no? En diferentes casos, ¿no es cierto? Incluso cuando uno, eso creo que no conoce el parámetro del tiempo, ¿no? Si pertenece uno a la adolescencia o a la juventud temprana o tardía, igual, de cualquier forma, hay señales como bueno, lamentablemente ahora... El sonreír bastante, ¿no? Exacto. El apegarse, al tomarle de la mano. La sonrisa. Pero hay detrás de la amistad hay algo más, ¿no? La complicidad. En el adolescente juega mucho, es muy importante el sentirse cómplice con alguien, ¿no? Ahora,
Evidentemente siempre se tiende a confundir, muchas veces el adolescente confunde lo que es la amistad profunda con el enamoramiento exacto, ¿no? Tal cual, per se. Puede darse esa, de alguna forma, complicidad dentro de lo que es el ámbito de la amistad, justamente, lo que no implica necesariamente que sea amor, ¿no? Porque es muy difícil, muy complicado hablar de amor tal cual en el adolescente o durante la época de la adolescencia. Generalmente es no es como mencionaron ustedes, el sentir maripositas, y es una ilusión, Es básicamente. una ilusión. Tenemos llamada del público. Aló, muy buenos días, gracias por comunicarse con Salud para Todos. Adelante con su consulta. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, soy la señora María Díaz, sí, de San Borja. Mire, antes era algo más sano en cuanto al enamoramiento de los adolescentes. Ahora la televisión, los medios de comunicación dañan a los adolescentes. Bueno, y cuando miremos mis tiempos, pero siempre había un psicólogo en cada centro educativo. Y es muy importante este profesional para poder conducir las conductas negativas, ¿no?, de los adolescentes. Papá y mamá falta en casa y el profesional puede orientar incluso a los docentes para que sea un buen camino hacia una juventud, una madurez en su vida y más responsabilidad. Gracias. Le agradecemos la participación y vamos con Juan Francisco. ¿Qué nos dice sobre el comentario de nuestro oyente? Bueno, Juan Antonio, la señora obviamente está recordando su época, una época mucho más feliz, evidentemente, la del pasado, cuando era, como ella lo señala, más puro todo, las relaciones humanas, y esto abarca la relación amorosa o amical. No hay que olvidar, ahora estamos hablando de medios de comunicación social, como la televisión y demás, pero hay un flagelo dentro de todo, que es la red social, Facebook, Twitter y demás mecanismos que uno tiene ahora para incluso enamorarse o desenamorarse, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que implica una relación tan compleja y tan profunda como el enamoramiento, la amistad, en nuestros jóvenes, en nuestros niños, como lo han mencionado ustedes, también en algún momento, requiere exactamente y precisamente de un profesional en salud mental en el ámbito general, ¿no es cierto? Un psicólogo hoy en día, muy al margen de los casos de bullying que se suelen dar todavía en los colegios y son más patéticos cada vez. Es, como la señora señala muy bien, alguien que puede orientarnos a todos, ¿no? A propios extraños dentro de lo que es el ámbito escolar, ¿no? Juan Antonio, los adolescentes, estábamos hablando, como saben, si son correspondidos. En mi época también, como dice nuestra oyente, en mi época había una declaración, ¿no?, y que demorabas un tiempo para responder, pero ahora no es así. Exacto. Ahora no se da este espacio para responder o pensar. ¿Qué dices, Leonila Armas? ¿Qué dices respecto a ese espacio? Ya no se da. ¿Por qué no se da? ¿Qué está pasando? Bueno, ahora estamos con ese tema de la informalidad. Nosotros ya antes era más... Hay partes, estoy saliendo. No es mi enamorado, estoy saliendo, ¿no? Es el tema de que no quiero comprometerme, no quiero expresar mis sentimientos porque tengo miedo que me lastimen. Estamos con ese tema de desconfianza, con ese tema de inseguridad. Antes no era así. Si tú te quieres comprometer, tienes que decirlo. Los papás en esa instancia eran mucho más contundentes en ese punto. Ahora estos y había prohibiciones muy serias, claro, había ¿no? más restricciones. Más restricciones, ¿no? pero claro. También había este tema de compromiso, comprométete. Antes el matrimonio era más sagrado, ahora vemos ese tema de que me caso y después me divorcio. ¿Y eso es bueno o malo? Es malo, prácticamente es malo, porque estás prácticamente rompiendo con todos los valores que ya antes teníamos, pero ahora estamos prácticamente perdiendo, ¿no? Por todo este tema de la descontinuidad, de la informalidad que ahora estamos viviendo. Si hay alguna diferencia entre el enamoramiento de los chicos y de las chicas. Empezamos con Leonila. Yo podría decir que no.
prácticamente sentimos los mismos, los sentimientos prácticamente son los mismos, la parte hormonal también es la misma, pero por el tema de la sociedad, nosotros como que nos han enfrascado, ¿no? La mujer tiene que suspirar, tiene que sentirse con todo ese tema de la ilusión, de ver el más allá, de casarse, de vivir en un futuro lejano con tus hijos y con y con la persona que estás enamorada. Pero bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Las chicas y los chicos sienten lo mismo, pero de alguna manera nosotras las mujeres profundizamos más las emociones, sentimos más y también vemos para un futuro con esta persona. Tenemos una llamada. Aló, muy buenos días. Gracias por comunicarse acá con Salud para Todos. Muy buenos días y gracias a ustedes. ¿Cuál es su nombre? Carlos Pacha Fumazón de Surquillo. Carlos. Oiga, yo soy un padre de familia que tiene una niña de 12 años y me ubico entre el pasado y el presente, ¿no? Un pasado donde el declararse, por ejemplo, era una especie de ritual que uno llevaba una especie de papillo y bien bañado y bien alterno tenía que decirle a la amada: desde que te conozco, veo que el sol alumbra, ilumina mi camino, etcétera. Ella contestaba diciendo que regresa el próximo mes y no regresó el próximo mes y había 5 pretendientes más. Y hoy en día, sin embargo, esas fiestas que se dan con los chicos, oiga, esas polladas, uno incluso en este mismo momento se conocen, se aceptan, cruzan la pista, van al hostal y empezamos a contar 9 meses. Ahí permítame también decir, y termino con esto, creo que es muy importante que los padres hablemos con nuestros hijos y expliquemos las formas y el proceso que debe cumplirse, una etapa de conocimiento, de enamoramiento, de noviazgo quizás, y en fin, ¿no? Nada más es lo que quería aportar y muy agradecido por su concepto siempre. Gracias, Carlos, por llamar acá a Salud para Todos. Gracias. Juan Antonio, ¿qué le respondemos a nuestro oyente? Muy buen comentario, ¿no? Lo que era antes, lo que es ahora. Sí, evidentemente la comparación es necesaria e inevitable, ¿no es cierto? Con los tiempos Y antes actuales. hace 20 años, ¿ah? Claro. Antes hace 20 años. Uh-huh. ¿No? Hay muchos factores culturales de por medio, ¿no? Ahora la inmediatez, justamente por el tema de las redes sociales y todo, ¿no? El celular, que es una herramienta ahora también, como dije hace un momento, para enamorarse, desenamorarse, romper, frustrarse, ¿no? En varios aspectos, justamente en ese sentido, ¿no? En el ámbito amoroso también. Claro, ahora todo es mucho más rápido. Los adolescentes maduran, o se ven obligados a madurar también bastante más rápido. Respondiendo un poco a lo que ibas a mencionar. De los chicos, cómo claro, se enamoran los chicos. Como nosotros los hombres, en todo caso, claro, ¿no? En términos generales. Claro. Desciframos los códigos de las jóvenes, de las chicas, las mujeres. Es también trastocado muchas veces, ¿no? Nosotros, también por factores sociales, como mencionó Leonila, lo hacemos con el machismo de por medio, el machismo imperante en nuestra sociedad peruana, latinoamericana, precisamente, ¿no? Y ya de por sí creemos que la flaca quiere, ¿no? En términos claro. Juveniles, quiere con nosotros y claro, yo me acuerdo que... Y se ilusionan. Claro, yo me acuerdo que hace, como señalas tú, ¿no? Hace 20 años, o incluso 15 o 10, todavía se acostumbraba a hacer el bajo. Claro, ¿no? que te la presenten. Que te la presenten, claro, que la ese amiga... era el bajo. Exacto, el amigo o la amiga vaya por ahí minando la oportunidad, ¿no? Dándote la oportunidad de entrar, a tener la oportunidad de estar con esa persona. Ahora, lamentablemente, como señala nuestro oyente, todo es más rápido, todo... O sea, el compromiso, como señaló Leonila en un momento también muy importante, se ha perdido, esa idea de compromiso... y como es el amor adolescente muchas veces, el amor romántico, la primera vez que uno siente ese amor romántico, que comienza a escuchar canciones románticas, y las vive y las siente, y también, ¿no? Las experimenta muy a flor de piel, en carne viva, ¿no? No habrán poemas como el que señalaba nuestro oyente hoy en día, pero hay cancioncitas de amor, ¿no? Claro, ahora es rap también, ¿no? Exacto, bachata, sí, y otros bachata. ritmos que son... y que son una voz para muchos jóvenes y adolescentes. Algunos comentan, ¿no?, que los varones se enamoran del físico
y las mujeres para tener una relación física primero tienen que enamorarse. Hay una diferencia ahí, ¿no? Leonila. Bueno, esa diferencia se basa mucho en que las mujeres siempre tendemos a ser más, establecernos con una persona, vemos más para un futuro, por tanto el físico no es tan importante, el físico lo dejas de lado y te basas más en la personalidad, si esta persona es el indicado, si esta persona es una persona tranquila, si es una persona fiel, por tanto tú lo ves y no ves el físico, ves cómo él es, ¿no? Como una mujer madura ve más que todo la personalidad, el alma, el espíritu de esta pareja, ¿no? Respondiendo también a la pregunta que hizo la intervención de Carlos, bueno, se me ocurrió prácticamente pensar, ¿y cuál es el ejemplo de estos niños? Que ven a sus padres, que se están prácticamente en un tema de divorcio, que están con uno y con otro. Sufren mucho los adolescentes. Bastante, y los adolescentes tienen este ejemplo ahora de que corrompen sus compromisos en el momento, instantáneamente, porque ven a sus papás también hacerlo. No tienen un ejemplo, no tienen un modelo a seguir, y sobre todo también los medios de comunicación, la televisión, ¿qué ven? Al fondo hay sitio en donde una chica está con otro y después se basa con otro y así sucesivamente, y están en una red prácticamente de relaciones. Unos modelos de familia, ¿no? Modelos de familia disgregadas, disfuncionales, y prácticamente los chicos ven eso, lo captan y lo siguen. Por eso es que no hay ese compromiso. Juan Antonio, ¿más es físico en los varones o no? ¿O es algo que tenemos en nuestra cabeza y no es tan cierto? Claro, no se trata de generalizar en todo caso, ¿no? Pero por ahí se dice que el hombre se enamora por los ojos y la mujer por los oídos, ¿no? Como que, ¿por qué se dice eso, Juan? Es un factor cultural. ¿Es cierto? Evidentemente. Alguien que te habla bonito al oído ya... Digamos que es más sensible la mujer a el aspecto... No se trata de meter floro, ¿no? Obviamente, pero es más sensible a cuestiones que escapan o van mucho más allá, trascienden lo físico. Nosotros somos más, los hombres, los varones, también por ese factor cultural que mencioné hace un momento, tendemos a ser más bestiales, ¿no? En el sentido más estricto de la palabra. Somos más visuales, somos atraídos en todo caso por lo físico. La mujer no, la mujer cuando es sensible y cuando bueno, por ahí también se dice que, y esto es verdad, maduran mucho más rápido que nosotros los hombres, en varios aspectos, y el psicoemocional, afectivo, es uno de ellos. Ellas de pronto se enamoran, están con el plan del enamoradito y la manito sudada, ¿no? Y demás, mucho más antes que nosotros los hombres. Y el enamoramiento lo viven más, son más apasionadas, en muchos casos. Y nosotros de repente no. Dependiendo del caso podemos ser o superar mucho más rápido rompimientos, frustraciones y otros aspectos negativos de las relaciones. Así como el amor es pasional, todo, ¿no? Nuestro ser, nuestro sentimiento. También cuando ya se produce una ruptura o una negación o un rechazo, es brutal para los adolescentes, ¿no? Y hay que preocuparse, ¿no, Leonila, por ese tema? Sí, lamentablemente no, todo es extremo. Todo es extremo, ¿por qué? Porque prácticamente están en la inmadurez y tienen esa inestabilidad emocional. Ahora, ¿dónde está su soporte emocional? Debería estar en los padres o capaz en a un adulto cercano, pero lamentablemente con este tema de que los padres están trabajando, que están en tantos lados y no están en la casa, prácticamente los adolescentes no tienen con quién comunicarse, con quién expresar sus sentimientos, y entonces van por el primer impulso, ¿no? Que es el impulso fatídico, que es llegar al punto de hacerse daño, ¿no? De mutilarse. En todo caso, el Facebook justamente se ha convertido en esta especie de... Bueno, el comentario anterior de un oyente hablaba de un papiro, ¿no? El papiro ha sido reemplazado ampliamente por las redes sociales y la virtualidad. Entonces ahora el adolescente, ¿qué hace? Publica en Facebook tanto el que le guste a alguien como el hecho de que se ha enamorado. E incluso cuando uno pasa a tener una relación estable, lo publica.
hay toda una especie de... Sí, ¿no? ya no estoy comprometido, Exacto. ¿no? Tal persona... ¿Estoy en una relación o no lo estoy? Exacto, tal persona tiene una relación con otra, Claro. y lo publican. Incluso si rompen con alguien, también, ¿no? Todos ahora materia... No, las mujeres publican mucho, no, los varones no publican a sus parejas. No. Las mujeres publican a sus parejas. Claro. No, hay una diferencia, ahí se ve una diferencia marcada. Exacto. Ella dice, este es mi hombre, ¿no? Este es la persona con quien quiero estar. Pero el hombre está como que juega al encantador, a que todavía no. Claro, no Antonio. piso ese terreno, Sí, ¿no? Porque es inestable todavía. Claro, ¿no? No le conviene. ¿Cómo deben actuar los padres cuando los hijos se enamoran, Leonila? Tienen que cultivar lo que es la confianza, prácticamente, porque el tema, si prohibimos, es peor. Peor prácticamente, porque entonces, me han prohibido, entonces yo no te digo nada, papá, y me voy con mi enamoradito y me quedo con él, y el papá ni enterado. Si es que el niño está llorando, si es que la niña está mal, está sufriendo, ni enterado. Lo mejor para un padre ahora en estos tiempos, que es el amor, que prácticamente el amor es tan prematuro en estos jóvenes, tienen que cultivar lo que es la confianza. Es decir, yo estoy contigo, yo te voy a acompañar, cualquier cosa que tú necesites, tú dímelo, yo voy a estar aquí, cualquier cosa que tú quieras preguntar, no preguntes a tus amigos, yo estoy aquí para escucharte, y tener toda esa receptividad, ¿no? Porque algunas veces los papás no queremos saber qué están haciendo nuestros hijos, pero es peor, es mucho peor. Es mejor que el padre se trate de estar en ese punto, en esa altura de amigos, ¿no? Entre comillas, porque siempre va a ser un padre, pero tiene que cultivar esa amistad con el hijo. Claro, y no juzgarlo, No juzgar. sobre Juan todo Antonio, no juzgar. ¿cómo deben actuar los padres a tu entender? Exacto, yo considero un poco a diferencia de Leonila que es un error. A nadie le enseñan a ser padre, aprenden el camino, justamente. Pero es un error pensar que el padre puede llegar a ser el mejor amigo de su hijo. Muchos dicen, soy el mejor amigo, pero Claro. hay una llamada. Hay una llamada, sí. Ajá. Aló, muy buenos días. Gracias por comunicarse con nosotros. Adelante con su consulta. Hola, Rocío. Habla Rubí y Rubí. tengo 17 años. Una consulta. Bueno, en realidad en la adolescencia es un proceso más que todo, ¿no? Entonces, lo que yo quiero saber es cómo hacen los padres para cultivar la confianza con nosotros, porque si bien es cierto, no es fácil, ¿no? Que nosotros de repente le contemos nuestras cosas o que ellos nos comprendan. Gracias, Rubí, por la consulta. ¿Cómo hacemos, Juan Antonio, para cultivar? Exacto. Claro, hay discrepancia evidentemente entre los profesionales aquí presentes, pero en la discrepancia está la luz, ¿no? Como señala el Chilindrino, muy sabiamente. Yo creo que sí, hay que diferenciar, ¿no? El padre siempre va a ser padre de sus hijos y debe portarse como tal, sin ser punitivo, castigador, ¿no? Ni tampoco ser muy permisivo, sino que buscar la firmeza en todo sentido, ¿no? Ahora, lamentablemente, cuando se escapa el niño, la infancia, muchos de esos errores como padres y en la dinámica familiar se viven en la adolescencia, lamentablemente. Entonces, lo que debe buscar el padre es acercamiento, confianza, y también sirve o ayuda bastante a entrar en su mundo sin que eso implique el estar pendiente en todo caso, en todo momento, de lo que el adolescente hace, ¿no? Que no se sienta un invasor o para el adolescente, ¿no? Claro. Que para él no sea un invasor, alguien que está encima de él y que lo presiona, porque el adolescente, como su nombre lo indica, adolece de muchas presiones que escapan o van más allá precisamente del ámbito amoroso, afectivo, psicosexual, que es muy fuerte, evidentemente, pero una escuela para padres ayudaría bastante el participar en ello, o el que el padre tenga bien recordar cuando era adolescente, ¿no? Cómo vivió él, y de repente, a pesar de la brecha generacional, darse cuenta, ¿no? Y realmente es eso, ¿no? Darnos cuenta como padres de que nuestros hijos son ahora muy diferentes a nosotros, no son una extensión de nosotros, son distintos, pero por ahí está, creo yo, el buen camino hacia lo que es la comunicación asertiva con nuestros hijos, el acercamiento adecuado. Juan Antonio y Leonila, una última consulta, así breve. ¿Por qué está ocurriendo que muchos adolescentes, sobre todo varones, estén enamorándose de mujeres que les duplican la edad, ¿no?
Bueno, entonces tendríamos que preguntar cómo es que adolescentes de, ponte, 18, 17 años se están enamorando de hombres de 40, 30 También, años. en el caso de las mujeres. Claro, en el caso de las mujeres también se da eso, ¿no? Y nosotras nosotras como mujeres nos sentimos, wow, no es posible, ¿cómo es posible que esté pasando esto? Pero creo yo también puede haber temas de tipo de disfunción familiar, que capaz está buscando a su mamá, está buscando a su papá, pero también tratando de quitar todo ese punto, ¿no? De traumas. ¿Y tiene de futuro? faltos. Puede tener futuro, depende mucho de las personas. ¿Qué dices? Mucho de las personas. ¿Qué dices, Juan Antonio? Exacto, para entrar en un terreno freudiano, Claro. ¿no? Bastante soso. Yo considero que depende mucho de la educación, de factores culturales, sociales, y obviamente hay relaciones que escapan, ¿no? a lo que podría ser un ejemplo a seguir, fruto de los medios de comunicación. Uh-huh. El que se dé bastante en el ámbito, como tú lo has señalado, artístico, ¿no? Farandulero, netamente, puede, y no hay que ser ingenuo en ese sentido, ¿no? Puede deberse también a un aspecto marquetero, Claro. ¿no? Por vender más, por figurar más, podría darse ese caso, ¿no? Pero ¿Y qué hacer? ¿Qué hacen los papás? Si se trata de una relación de dos personas fuera de este ámbito, que ha sucedido, ha pasado, ¿no? Evidentemente, a mí me ha pasado en un momento dado también estar con una persona bastante menor que yo. Evidentemente hay que considerar que son personas normales, son personas que tienen puntos en común, que se enamoran producto de repente de una ilusión primaria, básica, pero que en el camino de irse conociendo forman una relación bastante fuerte. Y como preguntabas tú, si el futuro les es propicio, pues obviamente va a depender, como señala Leonila, de ambos, ¿no? Lo importante es eso, ¿no? Tener puntos en común y continuar mejorando la relación constantemente, ¿no? Como cualquier relación, exactamente. Gracias, licenciada Leonila Armas, psicóloga de CISOL Joven, y Juan Antonio Ferreiros Hernando, también psicólogo de CISOL Joven. Gracias por Gracias en nuestro a ti por la programa acá invitación. en Salud para Todos. Y los tenemos para una próxima ocasión. Y ya está con nosotros el doctor John Olivera Vilcapoma, con el que trataremos el tema de la terapia del dolor, los dolores crónicos. Pero antes vamos a ir con la secuencia Cuidando tu Salud a cargo de la presidenta de CISOL, la doctora Sarela Solís. Muy buenos días, doctora. ¿Cuál es la información que nos trae? Buenos días, Rocío. El pasado 9 de octubre se ha celebrado el Día Mundial de la Visión a nivel mundial. La mayor prevalencia de discapacidad visual se observa en las personas mayores de 50 años de edad de ambos sexos. Más de 2/3 de la ceguera es ocasionada por enfermedades oculares prevenibles o tratables. Según los datos aportados por la Organización Mundial de la Salud, 285 millones de personas sufren de un impedimento visual. Entre ellas, 39 millones son ciegas y 246 millones padecen de deficiencia visual severa o moderada. El 90% de estas personas viven en países en vías de desarrollo. A América Latina corresponde el 10% de los ciegos del planeta. Cada minuto un niño pierde la vista. Un adulto la pierde cada 5 segundos. Estas cifras nos dicen que hay que estar alerta a ciertos cambios en la visión para prevenir la ceguera. Estos cambios pueden ser dificultad para enfocar objetos cercanos o distantes, dificultad para ajustar la visión al entrar en una habitación oscura, aumento de la sensibilidad a la luz o al resplandor, párpados inflamados o enrojecidos, cambio en el color del iris, dolor dentro de los ojos o a su alrededor, visión doble, un punto negro en el centro de la visión, líneas y bordes que parecen distorsionados, exceso de lagrimeo, ojos resecos con picazón o sensación de ardor.
La pérdida súbita de la visión siempre, recuerden amigos oyentes, siempre es una emergencia y como tal hay que acudir a cualquier centro hospitalario que tenga oftalmología. Muchas formas de pérdida de la visión solo dan un margen de tiempo breve en el cual se pueden tratar en forma exitosa. Por ejemplo, el desprendimiento de retina. En estos casos debe de acudirse con muchísima prontitud al especialista. La buena noticia es que el 80% de todos los casos que afectan a los ojos se pueden prevenir mediante la información y el acceso al cuidado médico. La catarata se opera y el resultado es hoy en día excelente. El glaucoma suele tratarse con gotas, aunque en algunos casos es necesario recurrir a la cirugía. El motivo más frecuente de baja visión son los defectos de refracción, que se corrigen con unas simples gafas. Debe tomarse en cuenta que el paso más importante a dar es la visita anual a un oftalmólogo. Eso es algo muy sencillo que tú y tu familia deben hacer en forma inmediata. Recuerda que el CISOL, comprometido con la salud de la población, brinda este servicio en sus 39 establecimientos. Que tengan una linda semana y conmigo será hasta el próximo sábado. Agradecemos a la doctora Sarela Solís por la información que nos trajo para esta semana. Ahora ya estamos con el doctor jefe de la unidad del dolor, el doctor John Olivera Vilcapoma. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Sabemos que el dolor suele ser un aviso del cuerpo de que algo anda mal. El dolor puede ser un amigo o un enemigo y las causas más frecuentes del dolor es la detección por parte del cuerpo de una lesión en los tejidos o la presencia de una enfermedad. Pero cuando un dolor se convierte en crónico, ¿cuál es su duración? Para conocer más sobre esta dolencia, vamos a conversar con el doctor John Olivera. ¿Cuáles son los dolores más recurrentes y cuál es el origen? Bueno, los dolores más recurrentes que tenemos en nuestro organismo generalmente son los dolores lumbares. Creo que un 90% de la población padece un dolor lumbar o cervical, ya sea por una enfermedad crónica como una hernia discal o simplemente un tema de tensión muscular. Y los otros dolores que le siguen un porcentaje menor, en un 60% o 50%, son los dolores musculares los dolores tendinosos o ligamentarios que son producidos por practicar un deporte. Y también, ¿a qué edades se presentan estos dolores? Bueno, actualmente la prevalencia de todos estos dolores cada vez está siendo mucho más, o se está presentando en personas mucho más jóvenes, ¿no? Anteriormente se presentaba en personas por encima de 40, 50 años, pero ahora podemos ver personas que padecen. Jóvenes por encima de 25, 30 años que ya padecen dolores. ¿Qué está pasando, doctor? Yo creo que tiene que ver mucho el tema del ritmo de vida ¿no? Actual, ¿no? Con el estrés, el transportarse, el trabajo y cada vez más personas jóvenes se empiezan a incorporar a la vida laboral, entonces eso también influye bastante y obviamente cada vez más personas hacen deporte, ¿no? También te presentan dolores en piernas y brazos, doctor. Sí, también hay dolores en estas zonas, pero la prevalencia es mucho menor. Ahora la prevalencia de los dolores en piernas o brazos generalmente va acompañado de un tipo de ejercicio previo que hayan hecho o algún tipo de lesión crónica. Por ejemplo, las hernias discales. A veces dicen, me duelen las piernas de frío. Cuando hace bastante frío le duelen las piernas. Y con una frotación y a veces les pasa. Sí, hay que distinguir muy bien el tema del origen del dolor, ¿no? Claro. Digamos que la práctica en la medicina se basa básicamente en descubrir qué es lo que está ocasionando el dolor y para poder tratarlo. Si uno no hace un buen diagnóstico, no va a hacer un buen tratamiento. Muchos dolores en los brazos, por ejemplo, tienen relación con las hernias discales, que ahora son más comunes.
Ya es más común por el tema de la resonancia médica, que se está haciendo más común también. Muchas veces se confundía los dolores en los hombros, brazos con un simple estrés, y después cuando uno hace un examen mucho más exhaustivo se da cuenta de que los dolores crónicos no son básicamente por una contracción muscular, sino un tema de una hernia discal. Y actualmente para el tratamiento de las hernias discales tiene muy buena aceptación y muy buenos resultados la ozonoterapia. Doctor, ¿qué significa la hernia discal? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Entre vértebra y vértebra tenemos unos cartílagos que se llaman discos intervertebrales. Estos cartílagos sirven como amortiguadores para soportar el peso de nuestro cuerpo. Digamos, detrás de este disco intervertebral pasa la médula espinal y por ahí salen todos los nervios. Algunas veces, como si fuese una llanta que le sale un chinchón, igualito sucede en estos discos intervertebrales, y lo que produce es que va presionando ya sea la médula o la raíz nerviosa. Entonces los dolores son bastante intensos, bastante crónicos y bastante fuertes, porque produce una compresión a nivel de estas estructuras, ¿no? A veces no le hacemos caso a ese llamado de atención del cuerpo, ¿no? El dolor, no le hacemos caso. Y también las mujeres tienen más tolerancia al dolor, pueden estar viviendo con el dolor mucho tiempo, ¿no? Hasta que se agrava la situación. ¿Qué piensa de eso? En general las mujeres son más tolerantes al dolor y también son mucho más valientes que nosotros los hombres, ¿no? Eso es la verdad. Ahora, el tema de estos dolores que se presentan y uno lo tiene por mucho tiempo, por encima de 2, 3 meses, otras personas tienen años con un dolor que no es muy fuerte, pero lo tienes todos los días. La recomendación es que se haga ver por un médico o por un especialista para descartar. ¿Un traumatólogo? Un traumatólogo, un rehabilitador o alguien que se dedique al tema del dolor, ¿no? Y lo que te comentaba era lo de la ozonoterapia, que es una terapia muy, muy nueva y muy, digamos, una alternativa que se pone en medio entre un tratamiento conservador y la cirugía con carácter curativo. Lo que hace la ozonoterapia en muchos casos es reducir el tamaño de la hernia sin cirugía, es decir, te cura una hernia en la columna. Y la forma de aplicación, hay diferentes formas de aplicación, pero generalmente son con infiltraciones. Infiltraciones ya sean paravertebrales, intradiscales, ¿no? Pero el tema es de que te llega a curar sin entrar a una cirugía. Para entrar a este tema, primero en el tratamiento se dan medicamentos, ¿no? Analgésicos, y si no hace efecto, se realizan masajes o fisioterapia, ¿no, doctor? Sí, el tratamiento para cualquier patología dolorosa básicamente es antiinflamatorios, analgésicos. Si no pasa con eso. Si no pasa con eso, se empieza a hacer lo que es terapia física, donde interviene ultrasonido, láser, masajes, estiramientos. Hay métodos en terapia física que se utilizan básicamente para dolor. Y si es que no pasa eso, entra lo que es la ozonoterapia, ¿no? La ozonoterapia que tenemos a nosotros en CISOL. Se tiene actualmente ya. ¿No? Ya estamos contando con este servicio que es una alternativa. Y tiene muchos buenos efectos porque no tienes que intervenir, como me estaba comentando usted, ¿no? No tiene efectos adversos, tiene una efectividad entre 70 y 90%. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? ¿Es una cámara? ¿Cómo es? Cuéntenos. El ozono es un gas. Es un gas cuya principal acción es la regeneración de tejidos, mejora el metabolismo celular, mejora el metabolismo del oxígeno, mejora el sistema inmunológico, tanto así de que se está proponiendo el tratamiento de la ozonoterapia para el ébola, ¿no? Y porque mejora el sistema inmunológico, es un antibacteriano, antivírico de amplio espectro. Entonces, tiene que entrar a un... ahí justo iba a llegar. Claro. Es un gas que se inyecta en el organismo. Es un gas que se inyecta. Es un gas que se inyecta. Se puede inyectar en los músculos, en las articulaciones, como por ejemplo la artrosis.
se puede inyectar o se puede hacer insuflaciones rectales, insuflaciones vaginales, se puede colocar vía sanguínea, diferentes formas de tratamiento para diferentes tipos de patologías, ¿no? Estaba hablando usted sobre el ébola. ¿Se piensa experimentar con eso? La Organización Internacional, digamos, de la ozonoterapia a nivel mundial está proponiendo el uso del ébola para el tratamiento para el ébola, ya que... Ahora que todo el mundo está asustado por esta enfermedad, ¿no? Que mata en 90%, ¿no? En 12 días, en 12 a 20 días te puede Y matar, es altamente contagioso y ya está en Brasil, doctor. Sí, justo ahora venía escuchando de que el caso reportado en Brasil salió negativo en sangre, pero hay que estar alertas porque si ingresa a Sudamérica también estaríamos propensos a tener una endemia, una pandemia en todo Sudamérica, ¿no? Claro, y sobre todo que nosotros no tenemos tan estructurados nuestro sistema de salud, recién estamos en proceso de fortalecerlos, ¿no? Sí. El ¿No? sistema Es preocupante si sanitario, ingresa a nuestro país. sí, sobre todo en los sitios donde hay un sistema sanitario deficiente es mucho más preocupante, ¿no? Pero los médicos de acá, de Perú, están preparados para todo. Bueno, La eso sí. necesidad obliga, ¿no? Eso Son sí. muy reconocidos los médicos peruanos. A nivel mundial, los médicos peruanos están en un nivel muy bueno, ¿no? ¿No? Muy reconocidos. Muy a nivel reconocidos. internacional. Doctor, las medidas de prevención respecto para que no tengamos este tipo de dolencias, ¿no? Desde pequeños, cargar peso, no cargar peso, correr, las medidas de prevención. Básicamente uno tiene que ir viendo el tema postural desde muy pequeños, ¿no? Ya que si, por ejemplo, lo que pasa mucho en el tema de los colegios es de que llevan unas mochilas inmensas y la llevan en un solo lado, y como el niño está en formación empieza a deformarse la columna o empieza a adoptar una postura que no es adecuada y eso lleva a dolores futuros. Hay muchas personas que tienen la columna vertebral muy recta y encima hace deporte que no debería hacer y eso le va a provocar dolores musculares a lo largo de su vida. Incluso el tema de las hernias discales, volviendo a esto, se producen simplemente hasta por estar en una mala posición. Personas que trabajan en oficina, que paran mucho tiempo sentados con la computadora, van a empezar a tener dolores si es que su escritorio, la computadora o su asiento o la silla no está adecuada para esa persona. O uno ve muchas veces en el banco en que las personas que te atienden están sentadas con la computadora a un costado y ellas están sentadas de frente girando el tronco hacia el lado de la computadora porque ese es su trabajo. Entonces eso también te produce muchos dolores musculares, ¿no? Y lo importante es hacer un chequeo preventivo. Y el peso. Eso sí. El también. sobrepeso. El peso también. Casi un 80% de personas que tienen sobrepeso van a sufrir dolores, no solamente de la columna, sino de las articulaciones, porque va a provocar un desgaste mucho más rápido de estos. ¿Y los chequeos médicos, doctor? Los chequeos médicos, uno debería hacerse un chequeo médico una vez cada año, en general, de todo el organismo, de todo el sistema, ¿no? Pero la mala costumbre de nosotros es que vas al médico solamente cuando estás enfermo y vas a curarte, cuando lo más óptimo y lo más barato y lo más fácil es irte a hacer un chequeo preventivo. Le agradecemos mucho, doctor John Olivera Vilcapoma, jefe de la unidad del dolor. ¿Y a qué horas está atendiendo usted y en qué locales de Sisol? En Sisol estamos en el del INSE de Sisol Joven y a partir de la siguiente semana también vamos a estar en Vía El Salvador, en Sisol de Vía El Salvador. Y es de 8 a 8 de la noche, ¿no? Sí. De 8 a 8 de la noche. Lo pueden encontrar al doctor John Olivera Vilcapoma, jefe de la unidad del dolor. Y cuando usted vaya, aquellos que sufren dolores crónicos, cuéntele todo lo que tiene que saber el médico sobre su dolor. Gracias, doctor. No, muchas gracias a ustedes. Y así llegamos aquí al final de Salud para Todos. Gracias por su sintonía. Nos reencontramos el próximo sábado aquí en Radio San Borja, 91.1 de la FM.